cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro tema del día de hoy, los microorganismos. Recordemos que los microorganismos son organismos vivientes, invisibles al microscopio en su mayoría, son capaces de transmitir una infección, una enfermedad y descomponer los alimentos. La mayoría de ellos solo pueden ser vistos a través de un microscopio. ¿Qué microorganismos tenemos en alimentos? Pues en alimentos tenemos bacterias, tenemos hongos, levaduras, virus y crecen ¿en dónde? Pues en nuestras manos, la piel sana, las heridas que podemos tener en las manos. Por eso es que cuando tenemos heridas en las manos debemos en lo posible no trabajar con alimentos, no manipular alimentos. Pero si definitivamente no tenemos alternativa y nos tocó trabajar, es importante que cubramos muy bien esa herida y nos coloquemos un guante, de tal manera que por ningún motivo podamos contaminar el alimento con esa herida. Adicionalmente, cuando nos cubrimos las heridas y nos ponemos el guante, estamos también protegiendo nuestra herida de cualquier contaminación. Estos alimentos, estos microorganismos también crecen en los alimentos. Revisemos algunos de ellos. Las bacterias, por ejemplo, son organismos que no se ven a simple vista. Tienen necesidades semejantes a las nuestras para poder vivir, como por ejemplo alimento, agua, temperatura, alojamiento, aire. Se reproducen rápidamente en condiciones favorables. Producen sustancias tóxicas que envenenan los alimentos. ¿Y qué pasa? Que los alimentos que están ya contaminados con microorganismos, nosotros los consumimos, es decir, el alimento simplemente fue el vehículo de transmisión para ellos poderse transportar hasta nuestro organismo y en nuestro organismo ocasionan daño. Causan afortunadamente la mayoría sabores y olores agrios. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque esto hace que nosotros no consumamos estos alimentos. Revisemos otros clases de microorganismos, los hongos. Los hongos sí se pueden ver a simple vista. Aparecen como una película lanosa, color verde o color azul o color blanca. Cuando ustedes dicen, ah, mire, este pan tiene moho, esta verdura tiene moho. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes lo pueden ver. Los hongos causan olores y sabores mohosos. Entonces también son desagradables y eso nos ayuda a no consumir el alimento. Pero algunos de ellos producen toxinas, es decir, envenenamiento. Tenemos las levaduras. Las levaduras no se pueden ver a simple vista. Durante su crecimiento produce gas y alcohol. Causan olores y sabores a fermentado. Recordemos que debemos tener cuidado con estos microorganismos, pero aunque hay microorganismos malos de los que nosotros nos debemos cuidar, también tenemos microorganismos buenos, como por ejemplo la levadura con la que hacemos la cerveza, la Saccharomyces cerevisiae, la levadura que utilizamos para hacer pan. Tenemos el hongo penicillium, que es de donde se hace la penicilina. Tenemos bacterias como por ejemplo el Lactobacillus bulgaricus, que es una bacteria buena con la cual hacemos el yogur. Es decir, no todos los microorganismos son malos. Muchos de ellos también son buenos y esos son los que debemos aprovechar. Pero debemos tener cuidado con los microorganismos que son malos y que nos van a enfermar o a causar una intoxicación alimentaria. Los virus sí toditos son malos y mire dónde nos tiene el virus que nos tienen en cuarentena. Los virus no se pueden ver a simple vista, son todavía más pequeñitos que las bacterias. Se necesitan muy pocos virus para producir una enfermedad. Ellos no crecen en los alimentos, pero ellos sí utilizan el alimento como vehículo para transportarse a nuestro organismo. Entonces, ellos sí no tenemos algunos buenos, no, ellos todos son malos. ¿Qué necesitan los microorganismos para vivir?
entonces necesitan humedad. A ellos les encanta la humedad, por eso nosotros cuando dejamos superficies húmedas nos empiezan, por ejemplo, a aparecer hongos. Cuando nosotros no secamos bien la unión entre la pared y el mesón de la cocina, ¿qué pasa? Que en esa unión empiezan a crecer hongos. Entonces, por eso es que esos lugares deben mantenerse secos. Como a ellas les gusta la humedad, les gustan los alimentos húmedos, los alimentos jugosos. Por eso es que ustedes encuentran que la carne se contamina fácil, que el pollo se contamina fácil, que las frutas se contaminan fácil, que los vegetales se contaminan fácil. ¿Por qué? Porque son jugosos, porque tienen humedad y por eso es que a ellas les encanta crecer en estos alimentos. ¿Qué necesitan? Al igual que nosotros necesitan alimento, pero ellas en los alimentos se encuentran proteínas, se encuentran vitaminas, se encuentran minerales. Entonces ahí tienen una gran posibilidad, un gran menú para ellas para poder alimentarse. Por eso es que a ellas les encanta vivir en los alimentos. ¿Qué más necesitan? Necesitan tiempo. Pero resulta que ellas tienen todo el tiempo del mundo porque ellas lo único que tienen que hacer es crecer, alimentarse y reproducirse y ya. Y se reproducen muy rápido. En cuestión de segundos ellas ya se están reproduciendo. Por eso es que generan una alta contaminación. ¿Qué más necesitan para crecer? Necesitan temperatura. Y vamos a revisar, como ustedes ya lo saben, hay microorganismos que crecen a temperatura ambiente, y ambiente cuando me refiero cuando estamos más o menos en Bucaramanga, y esos son microorganismos mesófilos. Pero también hay unos microorganismos que adoran, les encanta el frío y se llaman psicrófilos. Entonces, las personas que dicen, metamos todo al congelador, que eso allá no crece nada, mentiras, allá quienes están los psicrófilos. Entonces, ojo con eso, que en el congelador no crece nada, mire a quienes están ahí. Entonces, debemos mantener mucho cuidado cuando almacenamos los alimentos en el congelador. También existen los microorganismos que les encanta y les fascina el calor y esos se llaman termófilos. Entonces, ojo con las personas que dicen que cocinemos y dejemos allá hervir eso, que eso allá no crece nadie. Ojo, allá quienes crecen, los termófilos. Y entonces ya hemos visto cómo se puede controlar este crecimiento de microorganismos haciendo choques de temperatura. Es decir, que algo está caliente, cuando lo vamos a trabajar, lo pasamos al frío. Por eso acá es tan importante que ustedes no pongan a descongelar los alimentos por fuera de la nevera. ¿Por qué? Porque los alimentos, además de que se están descongelando, se están contaminando microbiológicamente. Pues, ¿cuál es la manera correcta de descongelar los alimentos? Coger los alimentos, meterlos en la parte más baja de dentro de la nevera y ahí ellos se van descongelando sin estar a temperatura ambiente y contaminarse. Además, cuando dejamos los alimentos por fuera de la nevera, se contaminan y nosotros, si no los tenemos porcionados, otra vez va ese alimento para el congelador. Resulta que, ¿qué hicimos? Cogimos las bacterias que estaban afuera y nos las llevamos para el congelador. ¿Las bacterias se murieron en el congelador? No, allá quedaron dormidas, pero cuando saquemos el producto del congelador, otra vez ellas van a estar creciendo. Entonces, ojo que tenemos microorganismos mesófilos que les gusta la temperatura media, psicrófilos que les gusta el frío y termófilos que les gusta el calor. Pero también algunos microorganismos necesitan para vivir el oxígeno. Es decir, como nosotros, ellos necesitan oxígeno. Algunos otros no necesitan oxígeno. Entonces, esos son los anaerobios. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso, cuando ustedes encuentran alimentos, yogures que están abombados, ¿qué pasó? Ahí crecieron microorganismos que no necesitan oxígeno. El yogur estaba sellado, ¿cómo así? ¿Por dónde se metieron? Por algún huequito mínimo, ellos ingresaron y empiezan a producir gas. Por eso el yogur se pone como una bomba.
parece que fuera a explotar. Entonces, en ese caso, ¿qué quiere decir? Que el producto está contaminado. Por favor, no lo destapen. Ustedes ya saben que si el producto está contaminado, no lo deben destapar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para trabajar con estos microorganismos? Evitar que ellos crezcan, evitar darle las condiciones que ellos crezcan. Revisemos. La humedad, ¿cómo hacemos para que ellos no crezcan ahí? Sencillo, mantengamos todas las superficies secas y los alimentos que son jugosos, que tienen humedad, mantengámoslos refrigerados. No les podemos quitar el alimento porque igual ellos lo tienen ahí. Tampoco les podemos quitar el tiempo porque ellos lo mantienen ahí. Pero sí podemos jugar con la temperatura. Es decir, hacemos choques de temperatura para evitar crecimiento de microorganismos. Es decir, que está frío, lo llevamos al calor rápido, que está en calor, lo llevamos al frío rápido. De esta manera es como funciona, por ejemplo, los alimentos como la leche pasteurizada. Es simplemente que la leche se calienta de manera muy rápida. ¿Para qué? Para que se mueran los microorganismos mesófilos y psicrófilos, que se mueren ahí. Y bajamos rápido la temperatura, estoy hablando de cuestión de segundos. Entonces, al bajar la temperatura, lo que pasa es que se mueren los termófilos. Y ahí evitamos, bajamos muchísimo la carga bacteriana. Entonces, ¿o qué otro cuidado debemos tener? Oxígeno, no se lo podemos quitar, pero sí podemos tener condiciones higiénicas de manejo de los alimentos para poder evitar que ellos se amañen, porque entre otras cosas, además de que les gusta todo esto, también les gusta la suciedad. Entonces, si nosotros hacemos un adecuado manejo, manejamos una correcta higiene y desinfección, vamos a evitar que ellos se nos amañen y se queden viviendo con nosotros. Algunos microorganismos, como dijimos, sí necesitan oxígeno y ese no se lo podemos quitar porque al igual nosotros tendríamos que morirnos con ellos. Pero ¿qué pasa? Hay unos empaques que se utilizan para quitar ese oxígeno. Entonces, cuando ustedes se encuentran empaques al vacío, esos empaques se hacen para poder quitar el oxígeno y que los microorganismos no crezcan. Por ejemplo, cuando ustedes tienen salchichas, las salchichas vienen empacadas al vacío. Los enlatados también se les saca un poco el oxígeno. Pero entonces, ojo, el empaque me quita el oxígeno mientras esté tapado. Cuando yo lo destapo, ¿qué sucede? Que ya le entró oxígeno y entonces ese empaque, en lugar de ayudar al producto, lo que hace es descomponerlo o contaminarlo. Por eso es que cuando ustedes destapan las salchichas y dejan la salchicha dentro de la bolsa, ¿qué sucede? Que se les vuelve babosa, se les contaminó con microorganismos. Por eso es que ustedes cuando destapan una lata no deben dejar el alimento en la lata. Si a ustedes les sobró el alimento que está en la lata, les sobró, no lo gastaron todo, debemos cambiarlo a otro recipiente para que ese recipiente sí proteja el alimento, pero no debemos dejarlo en la lata. Entonces eso es algo que ustedes ya saben y que deben tener en cuenta. Los microorganismos que les gusta la sal son los halófilos. Entonces, a ellos les fascina la sal. Entonces, hagamos carne oreada, pescado seco y echémosle sal, que eso allá no crece nadie. Claro que sí crecen, crecen los halófilos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí podemos seguir utilizando sal, pero hay que tener condiciones higiénicas para poder hacer esos procesos de deshidratación. No es como antes que cuelgan la carne por ahí y empiezan a patearla todas las moscas. Ahí tenemos muchos microorganismos que nos traen las moscas y generamos un buen cóctel de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Hacerlo como lo hacían las abuelas. Si ustedes recuerdan, las abuelas lo que hacían era colgar la carne encima de la estufa, ponían una cuerda y ¿qué pasaba? Con el humo se iba deshidratando la carne, pero también evitaban que llegaran microorganismos. Como ustedes ya saben algunos, nosotros trabajamos en alimentos con microorganismos indicadores. ¿Y qué son los microorganismos indicadores? Los que nos dicen dónde podemos encontrar, dónde están, en qué alimentos se amañan esos microorganismos. Entonces tenemos, por ejemplo, los microorganismos aerobios mesófilos,
son indicadores de materias primas contaminadas. Recordemos que materia prima es el producto que vamos a transformar. Entonces, a ellos les encantan los vegetales, los productos frescos. ¿Cuándo están ellos ahí? Cuando hay una higiene inadecuada. Les encanta la suciedad. ¿Cuándo más está? Cuando hay presencia de animales, porque en los animales, en el pelo de los animales, se pueden transportar estos microorganismos. Por eso es que no está permitido la presencia de animales en donde se manipule alimentos. Entonces, en restaurantes no deben haber animales, en las cocinas no deben haber animales, las cocinas de los restaurantes no deben tener animales. En alimentos perecederos, acuérdense que ya vimos que son alimentos perecederos, los que se descomponen rápido. Se presentan cuando hay un almacenamiento inadecuado en cuanto a tiempo y a temperatura, es decir, no se mantuvieron refrigerados o se dejaron mucho tiempo por fuera de la nevera. Los que no necesitan nevera, los que se pueden dejar al ambiente, se dejan durante mucho tiempo y ellos se empiezan a descomponer. Al empezarse a descomponer, se empiezan a contaminar. Y ojo que en algunos alimentos que tienen tratamiento térmico, como por ejemplo los jugos pasteurizados, la leche pasteurizada, indica que ese tratamiento no fue suficiente. Cuando tenemos presencia de mohos y levaduras en los alimentos, indica que hay un adecuado almacenamiento, tanto de la materia prima, es decir, el producto en fresco, como el producto que ya está transformado. Del que les he hablado, Escherichia coli, es un indicador de contaminación fecal. ¿Por qué se presenta? Porque nosotros vamos al sanitario y no nos lavamos las manos. La pandemia afortunadamente nos ha ayudado mucho porque nos viven diciendo que nos lavemos y nos desinfectemos las manos. Entonces, cuando tenemos la mala práctica de ir al sanitario y no lavarnos las manos y tomar los alimentos, lo que hacemos es que estamos transportando Escherichia coli para los alimentos y luego vamos a tener dolor de estómago, diarrea y vamos a pasarla mal. También nos indica que hay contaminación en el agua. El agua viene de los ríos, de los manantiales, pero ella por su caminito hasta que llega a nosotros. Hay animales que se paran a beber de ella, vienen, toman agua muchos animales, entonces ahí nos pueden generar una contaminación. ¿Por qué? Porque además de que comen, pues hacen sus necesidades cerca al agua y eso cae en ella y se genera una contaminación. También nos indica que hicimos mala manipulación, ya les expliqué por qué, porque vamos al sanitario y no nos lavamos las manos. Hay un almacenamiento inadecuado de los alimentos, hay un tratamiento térmico inadecuado de los alimentos y hay materias primas contaminadas. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una materia prima contaminada y colocamos una que no está contaminada cerca, pues entonces vamos a generar una contaminación cruzada. También nos indica que, ojo, nos están quedando mal lavados los equipos, las estufas, los utensilios. Entonces, revisemos muy bien cuando hacemos la higiene y la desinfección. Hay que asegurarnos de que los equipos nos queden bien lavados y desinfectados. Revisemos este otro, la salmonela. Recuerden que hemos dicho que la salmonela es supremamente peligrosa, tiene una tasa de mortalidad alta, ¿cierto? Pero a ella le encanta es el desaseo. Entonces, para que ella esté en alimentos es porque ya hay un desaseo muy grande. Pero ojo con usar huevos que estén vencidos. No huevos vencidos de fecha, sino los huevos que tienen la cascarita con grietas. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos huevos que tienen las cascaritas con grieta, el microorganismo, la salmonela, puede estar en la cáscara del huevo y por la grieta se mete al huevo. Luego nosotros lo consumimos y vamos a tener serios inconvenientes, como cuáles: náuseas, vómito, cólicos, diarrea, dolor de cabeza, fiebre, ¿sí? Que se presenta más o menos 12 a 36 horas después de que consumimos el alimento.
¿En dónde más lo podemos encontrar adicionalmente de los huevos? En algunas carnes crudas, en pollo, en leche, en pescados, pasteles, maní, cacao. No es que ahora digan, no, definitivamente no vamos a volver a comer nada porque la profe del SENA dijo que eso estaba en todos los alimentos y entonces ahora no vamos a comer nada. No, no vamos a ir a ese extremo. Lo que les quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los alimentos para poder evitar que ella crezca. Como les digo, la salmonela le encanta el desaseo. Si nosotros mantenemos nuestros lugares de manera higiénica y lavamos y desinfectamos adecuadamente las paredes, los pisos, los equipos, los vegetales, los alimentos, los vegetales, entonces vamos a evitar que ella esté por ahí. ¿Qué podemos hacer con los huevos? Limpiarlos muy bien antes de almacenarlos. También debemos calentar el alimento a temperatura adecuada, por encima de 65 grados, o si vamos a guardar algo pues, de alimento preparado que sea menos de 5 grados, es decir, refrigeración, y evitar la contaminación cruzada, es decir, debemos almacenar todo bien tapado para que un alimento no me vaya a contaminar el otro. La Escherichia coli, como ya lo dijimos, pues nos da cólicos severos, diarrea y deshidratación. No nos lleva directamente a la muerte, pero si nos descuidamos por deshidratación, sí nos podemos morir. También debemos mantener la temperatura, cocinar los alimentos por encima de 65 grados y si hay que refrigerar, lo metemos a la nevera en refrigeración. El Clostridium botulinum. Ustedes ya saben que el Clostridium botulinum es un microorganismo altamente peligroso, ya lo sabemos. Este microorganismo produce la muerte. ¿Dónde crece el Clostridium botulinum? En los enlatados, por favor. Enlatado que ustedes vean que está soplado, por favor, ni siquiera lo destapen. El enlatado que sea, el alimento que sea que esté enlatado, que esté soplado, así diga que se vence dentro de 2 o 3 meses, por favor, no lo destapen. La posibilidad de que haya ahí Clostridium botulinum es muy alta. El Clostridium botulinum, en su mayoría de casos, produce muerte por paro respiratorio. Empezamos con fatiga extrema, debilidad, vértigo, insuficiencia respiratoria. Entonces, por favor, todo alimento que ustedes tengan enlatado, por favor, no es que no vuelvan a comer ningún enlatado, no, es que si el alimento es enlatado y está soplado, por favor, no lo destapen. En lo posible, entiérrenlo para que no lo botan a la basura y otra persona lo puede destapar. Entonces, evitar también, en lo posible, deben enterrar. Deben estar también aquí sí la temperatura que sea muy alta, pero el Clostridium, al igual que la salmonela, le encanta la suciedad. Entonces, si nosotros mantenemos nuestros alimentos limpios, desinfectados, en el caso de los vegetales, refrigerados en el caso que se requiera, nuestras áreas de proceso limpias y desinfectadas, nuestros utensilios de trabajo limpios y desinfectados, es muy poco probable que podamos tener a ese señor Clostridium. Él no es que crezca así como mucho por ahí, no. Se presenta muy rara vez y afortunadamente, como les digo, generalmente el alimento, si está enlatado, se sopla la lata. La Listeria monocitógenes es otro microorganismo que no nos va a matar, pero sí nos va a hacer pasar un mal rato. Produce síntomas gastrointestinales, fiebre, crece en leche cruda, en especial en pollo. No es que no me vuelvan a comer pollo, no, es fíjense dónde compren el pollo y cómo lo están manejando. Lo mismo, cocción adecuada, refrigeración en el caso del pollo si se requiere y hay que tener mucho cuidado, mirar muy bien el pollo, que esté bien, que tenga buena presencia, que no huela descompuesto, que no vaya a estar verde y hacer un manejo adecuado de este producto. El Bacillus cereus
nos produce, nuevamente, no nos va a matar, pero sí nos va a hacer pasar un mal rato, nos va a producir cólicos, náuseas, algunos casos puede presentar dolor abdominal, puede estar en arroz, productos con almidón, papa, pastas, quesos, sopas, cosas de pastelería. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, evitar hacer una buena higiene y desinfección, manejar muy bien los alimentos, como lo hemos dicho, desinfectar, lavar y desinfectar nuestros área de proceso, nuestros utensilios, en el caso de los vegetales, desinfectarlos, si hay que almacenar refrigerado, que la nevera esté limpia, el refrigerador esté limpio y almacenar todo debidamente tapado. Como podemos ver, de estos microorganismos, realmente los dos muy graves son el Clostridium botulinum y la salmonela. Pero desde que nosotros mantengamos todo de manera muy higiénica, le demos un adecuado manejo al alimento, como refrigeración o congelación, que los congelemos no dejándolos por fuera de la nevera, sino los descongelamos, ya dijimos, los metemos en la parte más bajita de dentro del refrigerador, ahí él se descongela, pero lo vamos a dejar en un recipiente que no permita que él chorree, que contamine los otros alimentos. Él ahí se descongela y podemos utilizarlo. Importantísimo que los alimentos los guardemos porcionados. ¿Para qué? Para que yo descongele solamente lo que voy a gastar. ¿Listo? Entonces, eso es algo muy importante. Descongelar solo lo que voy a gastar para que no me toque descongelar, volver a congelar, porque hay una norma importante y es que lo que nosotros descongelemos no lo debemos volver a congelar porque estamos dañándole la textura al alimento, la calidad del alimento y estamos dando todas las posibilidades para que ese producto se nos contamine. ¿Qué otras acciones de prevención podemos tener? Correcto lavado de manos y utensilios, no trabajar con utensilios oxidados, lavar y desinfectar los alimentos cuando los vamos a utilizar, lavar y desinfectar las manos antes de pelar o cortar alimentos, trabajar en superficies limpias y desinfectadas, al mezclar los alimentos no lo debemos hacer con las manos, debemos utilizar espátulas, eh, cocinar los alimentos a la temperatura y tiempo adecuado. Los alimentos refrigerados se deben mantener refrigerados, no romperles la cadena de frío. ¿Qué es no romper la cadena de frío? O sea, mantenerlos siempre en refrigeración hasta el momento que se vayan a gastar. Si yo saco un producto refrigerado y lo dejo un rato por fuera de la nevera y luego vuelvo y lo vuelvo a meter a la nevera a refrigerarlo, ya le rompí la cadena de frío. Entonces, es importante mantener la cadena de frío cuando se requiere en alimentos refrigerados o congelados. Evitar recalentamientos, evitar dejar los alimentos en rango de temperatura que faciliten la contaminación, es decir, más o menos entre 20 y 60 grados. Servir alimentos con utensilios limpios, utilizar concentraciones adecuadas de detergentes y desinfectantes. Entonces, esas son algunas de las cosas que ustedes pueden hacer para proteger los alimentos. También es importante que utilicemos el cabello recogido, sobre todo las personas que estamos en la cocina, cabello recogido con su cofia, su gorro, que el cabello quede bien por dentro del gorro, que no nos vaya a quedar por fuera porque vamos a generar una contaminación física, que utilicemos nuestro tapabocas, pero ojo, tapabocas se coloca desde la nariz, tapar la nariz y la boca, no de esta manera, porque nosotros por la nariz también podemos absorber microorganismos y no nos estamos protegiendo. Tampoco de esta manera, de que estamos protegiendo el cuello. Entonces, no, hay que colocarse el tapabocas de la manera correcta, nariz y boca, cuando vamos a trabajar con alimentos. Recuerden que debemos evitar hablar sobre los alimentos cuando estamos cocinando o cuando los estamos sirviendo al consumidor porque podemos contaminarlos. Entonces es importante que nosotros utilicemos el tapabocas si estamos en la cocina, si es posible,
cuando atendemos en las mesas o si no van a utilizarlo mientras atendemos en las mesas, mientras se le lleve la comida al consumidor, no debemos estar hablando. ¿Listo? Para evitar contaminar los alimentos. Ahora los voy a invitar a que observen el video de intoxicación alimentaria que les voy a compartir y ahí van a reforzar algunas cosas que hemos visto acá de los microorganismos. Recuerden, no es que se me vayan al otro extremo de que ahora nadie va a consumir nada porque entonces todos los alimentos están contaminados. No, es que podemos ayudarnos lavando, desinfectando, teniendo un buen manejo de alimentos para evitar que los microorganismos crezcan ahí. Y recuerden que no todos los microorganismos son malos. Hay algunos microorganismos que son buenos y que los podemos utilizar para hacer algunos procesos de alimentos y también en algunos casos como la penicilina como un medicamento que nos puede ayudar para la salud. Después de que ustedes vean esta videoclase y observen el video de apoyo que les voy a enviar, entonces vamos a realizar la siguiente actividad. Van a seleccionar un alimento que ustedes manejen allá en el restaurante, que ustedes procesen ahí. Ojo, uno solito, van a escoger un alimento. Me van a decir ese alimento, cómo se les puede contaminar y qué puede hacer usted para usted en su trabajo, qué puede hacer para evitar que este alimento que escogió se le contamine. ¿Cómo y van a hacer la actividad? Nuevamente, recuerde que la enviamos a nuestro grupo de WhatsApp y entonces me pueden escribir un mensaje de texto con la actividad, me pueden grabar un audio y me suben el audio o escriben en un cuaderno, toman la foto y me cargan la foto en el WhatsApp. Recuerden que si tienen alguna inquietud, pues me la escriben ahí en el WhatsApp del grupo y yo ahí les doy respuesta. ¿Listo? Entonces, quedo atenta a cualquier duda que tengan y al envío de sus actividades. Recuerden que la lucha contra los microorganismos que pueden causar daño a los alimentos es de gran importancia para la salud. Por ello debemos tomar medidas de precaución para evitar que se descompongan los alimentos. Entonces, muchos éxitos en esa realización de la tarea y nos vemos en nuestra próxima clase.